El frío cortante de la víspera de Navidad en San Sebastián de los Pirineos parecía penetrar hasta los huesos de cualquiera que se atreviera a caminar por las calles de la ciudad serrana. Las luces de colores colgadas en los postes y en los escaparates de las tiendas creaban un contraste casi cruel con la soledad que Rafael Méndez sentía en ese momento. Estaba sentado en un banco de la Plaza de los Abetos, sosteniendo una taza de chocolate caliente que ya había perdido el vapor hacía al menos 20 minutos. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y a estrecharlas de políticos y empresarios importantes, temblaban ligeramente no por el frío, sino por algo que no lograba nombrar hacía mucho tiempo. Rafael era conocido en todo el país como uno de los empresarios más exitosos de su generación. A sus 42 años, comandaba Méndez Construcciones, una de las constructoras más grandes de España, responsable de erigir rascacielos en Madrid, condominios de lujo en Barcelona y resorts en la Costa del Sol. Su rostro estampaba portadas de revistas de negocios. Era invitado a conferencias internacionales y su opinión sobre el mercado inmobiliario movía miles de millones. Pero allí, en aquel banco de plaza cubierto por una fina capa de hielo, era solo un hombre cansado de fingir que el éxito llenaba los agujeros dentro de él. Sus ojos estaban rojos, pero no por lágrimas recientes. Rafael había aprendido hacía mucho tiempo que llorar no cambiaba nada. Las lágrimas se habían secado en algún momento de la adolescencia, cuando él se dio cuenta de que nadie vendría a buscarlo. Observaba a las familias pasando por la plaza, niños tirando de sus padres para ver las decoraciones navideñas, parejas de la mano riendo de chistes que él no podía oír. Cada escena era un recuerdo doloroso de todo lo que él nunca tuvo. Aquel banco específico tenía un significado para Rafael, aunque nadie más que él lo supiera. Fue allí, hacía más de 30 años, donde había esperado a una familia que prometió recogerlo para pasar la Navidad. Tenía solo 9 años, estaba en uno de los muchos hogares temporales por los que pasó, y una familia había demostrado interés en adoptarlo. Dijeron que volverían, que aquella Navidad sería diferente. Rafael esperó en aquel banco desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, cuando la trabajadora social finalmente lo encontró y lo llevó de vuelta, murmurando disculpas vacías por el camino. Desde entonces, Rafael volvía a aquel banco cada Navidad. Era como un ritual masoquista, una forma de recordarse a sí mismo por qué había construido aquel imperio financiero. Si el amor y la pertenencia no eran posibles, al menos el poder y el dinero eran tangibles. Podía controlar negocios, podía prever mercados, podía hacer que fortunas aparecieran con algunas firmas, pero no podía controlar el vacío que crecía dentro de él con cada año que pasaba. El chocolate caliente estaba completamente frío ahora, pero Rafael seguía sosteniendo la taza como si fuera un ancla. Estaba tan perdido en sus pensamientos que casi no notó cuando dos figuras se acercaron a un hombre que dormía recostado en la pared de la biblioteca municipal, al otro lado de la plaza. Era una mujer de aparentemente 30 y pocos años y un niño que no debería tener más de 7. Llevaban una bolsa de papel y se movían con una gentileza que llamó la atención de Rafael. La mujer se agachó junto al hombre en situación de calle y habló algo en voz baja. Rafael no podía oír, pero veía la escena desarrollarse como una película muda. Ella sacó de la bolsa un sándwich envuelto en papel de aluminio y una botella térmica. El niño, usando un gorro rojo descolorido y una chaqueta azul con manchas que parecían ser de harina, entregó también un pequeño paquete que Rafael imaginó que contenía galletas. El hombre se despertó asustado al principio, pero al ver la sonrisa del niño, sus ojos se llenaron de lágrimas. Rafael observaba aquella escena con algo que él no sentía hacía años, una mezcla de admiración y dolor. ¿Cómo era posible que personas que claramente tenían tan poco pudieran dar con tanta generosidad? Él, que tenía todo, no lograba recordar la última vez que había hecho algo genuinamente bondadoso sin calcular el retorno. Fue cuando el niño miró en dirección a él. Sus ojos oscuros y brillantes captaron algo en el rostro de Rafael que incluso él intentaba esconder. La criatura le dijo algo a la madre, que intentó sujetarlo por el brazo, probablemente diciéndole que no molestara a extraños.
Pero el niño ya estaba caminando en dirección a Rafael con esa determinación que solo los niños tienen cuando deciden que algo necesita ser hecho. «El señor está triste», dijo el niño cuando llegó cerca del banco. No era una pregunta, era una afirmación hecha con la certeza de quien ve el mundo sin los filtros que los adultos aprenden a usar. Rafael quedó desconcertado. Nadie lo cuestionaba sobre sus sentimientos. Las personas a su alrededor estaban siempre preocupadas en agradarle, en estar de acuerdo con él, en beneficiarse de su proximidad. Un niño de 7 años fue directo al punto que ejecutivos entrenados nunca osarían tocar. «Estoy bien», respondió Rafael automáticamente, la misma respuesta que daba hacía décadas. «No lo está», insistió el niño, inclinando la cabeza a un lado. «Mi mamá dice que cuando uno está triste en Navidad es porque extraña a alguien. ¿A quién extraña usted?». La pregunta era tan simple y tan devastadora que Rafael sintió algo romperse dentro de él. «A nadie», mintió. Su voz salió más débil de lo que pretendía. «No tengo a nadie a quien extrañar». El niño frunció el ceño, claramente confundido con aquella respuesta. «Todo el mundo tiene a alguien», declaró con la convicción de quien aún cree que el mundo tiene sentido. «Yo no», dijo Rafael, y por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo completamente honesto con alguien. El niño pensó por un momento, balanceándose hacia adelante y hacia atrás sobre sus talones. Entonces, con la naturalidad de quien ofrece la solución más obvia del mundo, dijo algo que cambiaría todo. «Si quiere, puede tomar prestada a mi mamá. Ella da abrazos muy buenos y siempre sabe qué decir cuando yo estoy triste». Rafael parpadeó, sin saber cómo responder. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, la mujer finalmente alcanzó a su hijo, claramente avergonzada. «Pedro, no puedes ir hablando así con la gente», dijo suavemente, pero había una sonrisa en las comisuras de su boca. «Disculpe», le dijo a Rafael tirando ligeramente del brazo de su hijo. «Él tiene un corazón muy grande y cree que puede resolver todos los problemas del mundo». Rafael la miró por primera vez de verdad. Ella tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo medio deshecha, algunos mechones escapándose y cayendo sobre su rostro. Llevaba un abrigo sencillo, ya viejo pero bien cuidado, y sus ojos tenían una luz que él rara vez veía en las personas. No había nada extraordinario en su apariencia, pero había algo en la forma en que miraba a su hijo y luego a él que hizo que Rafael sintiera que estaba siendo visto de verdad, no como el CEO multimillonario, sino como el niño solitario que aún vivía dentro de él. «No necesita disculparse», Rafael se oyó decir. «Él tiene razón. Estoy triste». La sinceridad de su respuesta pareció sorprender a la mujer. Ella dudó por un momento. Entonces alcanzó la bolsa que aún cargaba y sacó una galleta envuelta en papel de horno. «Es Navidad», dijo simplemente, extendiéndole la galleta. «Nadie debería pasar la Navidad solo y triste». Rafael tomó la galleta, y cuando sus dedos tocaron los de ella por un breve segundo, sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo. Calor. No el calor físico del chocolate caliente o de un abrigo caro, sino el calor humano de una conexión genuina. Era tan inesperado que casi dejó caer la galleta. «Gracias», murmuró, y por primera vez en años el agradecimiento era real. «Feliz Navidad», dijo la mujer, sonriendo de un modo que le llegó a los ojos. «Ven, Pedro, ya es tarde». El niño saludó a Rafael antes de seguir a su madre, mirando hacia atrás 2 veces como si quisiera asegurarse de que el hombre triste aún estuviera allí. Rafael los observó alejarse, desapareciendo entre las luces de la plaza y los grupos de personas que pasaban. Miró la galleta en sus manos como si fuera el objeto más precioso que jamás había sostenido. Lentamente, Rafael quitó el papel de horno y dio un mordisco. Era una galleta simple de canela, probablemente hecha en casa, nada comparado con los dulces sofisticados que él comía en cenas de negocios. Pero sabía a algo que él no experimentaba hacía tanto tiempo que casi había olvidado el nombre. Sabía a cuidado, de alguien que puso tiempo y cariño en hacer algo para compartir con otros. Rafael terminó la galleta allí mismo, en el banco frío,
mientras las primeras lágrimas en décadas finalmente lograban escapar. No sabía los nombres de aquella mujer y de aquel niño. No sabía dónde vivían o si algún día los vería de nuevo. Pero algo había cambiado en aquellos pocos minutos. Una grieta se había abierto en la armadura que él había construido tan cuidadosamente a lo largo de los años. Por primera vez desde que era niño, Rafael Méndez se permitió sentir esperanza. Rafael pasó el día de Navidad solo en su ático en Madrid, como hacía todos los años. El apartamento tenía vistas a la Gran Vía y estaba decorado por un famoso diseñador de interiores que cobró una fortuna para crear un ambiente minimalista y sofisticado. Todo era perfecto, desde el suelo de mármol importado hasta los cuadros de artistas renombrados en las paredes. Pero mientras Rafael caminaba por las amplias y silenciosas habitaciones, solo podía pensar en aquella galleta simple de canela y en la sonrisa genuina de un niño que ofreció prestar a su madre a un extraño. Intentó trabajar, como siempre hacía cuando los pensamientos se volvían demasiado pesados. Abrió el portátil y revisó contratos, respondió a algunos correos electrónicos, analizó hojas de cálculo de nuevos emprendimientos. Pero sus manos se detenían en medio de cada tarea, su mente volvía a la plaza de San Sebastián de los Pirineos. ¿Estarían aquella mujer y su hijo teniendo una Navidad feliz? ¿Estaría su apartamento lo suficientemente cálido? ¿El niño había recibido los regalos que pidió? Rafael sacudió la cabeza, irritado consigo mismo. Él no conocía a esas personas. Había sido solo un encuentro casual, un momento de debilidad por su parte. Mañana volvería al trabajo, a las reuniones importantes, a las decisiones que movían millones. Aquello no significaba nada, pero la galleta sí había significado algo, y él no podía olvidarlo. 2 días después, Rafael volvió a San Sebastián de los Pirineos. Se dijo a sí mismo que era para verificar el progreso de un resort que su empresa estaba construyendo en la región, pero la verdad es que apenas miró los informes que su gerente de proyectos presentó. Tan pronto como terminó la reunión, se encontró conduciendo hasta el centro de la ciudad, estacionando cerca de la Plaza de los Abetos. Rafael no sabía exactamente qué estaba buscando. Tal vez solo confirmar que aquel encuentro había sido real, que no había imaginado la gentileza de aquellas 2 personas. Caminó por la plaza, observando a los turistas que aún disfrutaban de las vacaciones de fin de año. Pasó por el banco donde se había sentado, ahora ocupado por una pareja de ancianos que compartía un chocolate caliente. Estaba a punto de rendirse y volver a Madrid cuando los vio. La mujer y el niño caminaban por la calle, viniendo en dirección a la plaza. Pedro saltaba junto a su madre, contándole algo animadamente con las manos, haciendo grandes gestos, que le arrancaban risas a ella. Usaban las mismas ropas sencillas de 2 días atrás, pero había una alegría en ellos que contrastaba con todo lo que Rafael estaba acostumbrado a ver en su mundo de ejecutivos serios y conversaciones calculadas. Rafael se quedó parado, sin saber si debía acercarse o simplemente dejarlos pasar. Pero entonces Pedro lo vio. Los ojos del niño se abrieron en reconocimiento y tiró de la manga de su madre con entusiasmo. «Mamá, mamá, es el hombre triste de la plaza. Todavía está aquí». La mujer miró en la dirección que el hijo señalaba y sus ojos se encontraron con los de Rafael. Por un momento pareció sorprendida, pero entonces una suave sonrisa se formó en sus labios. Antes de que Rafael pudiera decidir qué hacer, Pedro ya estaba corriendo en dirección a él. «¿Todavía está triste?», preguntó el niño tan pronto como se acercó, inclinando la cabeza para examinar el rostro de Rafael como un pequeño médico preocupado. Rafael se encontró sonriendo, algo que rara vez hacía de verdad. «Estoy un poco mejor», respondió honestamente. «Esa galleta ayudó. Le dije a mi mamá que teníamos que dar la galleta», declaró Pedro orgullosamente. «Ella quería guardarla para que la comiéramos en el desayuno, pero yo dije que había un hombre en la plaza que la necesitaba más». La mujer llegó hasta ellos, un ligero rubor en las mejillas. «Disculpe de nuevo», dijo, pero había humor en su voz. «Mi hijo es muy insistente cuando decide ayudar a alguien». «Es una gran cualidad», dijo Rafael, y se dio cuenta de que realmente lo creía. El mundo necesitaría más personas así. Hubo un momento de silencio no incómodo.
Solo esa pausa natural cuando extraños se encuentran por segunda vez y se dan cuenta de que tal vez ya no son completamente extraños. Fue Rafael quien rompió el silencio, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Ya han almorzado? Me gustaría devolver la gentileza. Conozco una confitería aquí cerca que tiene excelentes opciones. La mujer dudó, y Rafael vio la indecisión en sus ojos. Él conocía esa mirada. Era la misma que veía en personas que no estaban acostumbradas a aceptar ayuda, que tenían demasiado orgullo para recibir sin poder dar algo a cambio. No es caridad, añadió rápidamente. Es gratitud. Ustedes me dieron algo muy valioso en el día más difícil del año para mí. Déjenme darles las gracias correctamente. Por favor, mamá, suplicó Pedro, tirando de la mano de ella. Tengo hambre y dijiste que hoy podíamos comer fuera. La mujer miró a su hijo, luego a Rafael, y finalmente asintió. Está bien, dijo, pero dividimos la cuenta. Rafael estaba a punto de protestar, pero algo en la expresión de ella lo hizo simplemente asentir. Combinado. La confitería María de las Nieves era un establecimiento pequeño y acogedor, con mesitas de madera y un mostrador repleto de panes, tartas y dulces que llenaban el aire con aromas que hacían que cualquiera sintiera hambre. Se sentaron cerca de la ventana, y Rafael finalmente tuvo la oportunidad de realmente conversar con aquellas dos personas que habían ocupado sus pensamientos en los últimos días. Ella se llamaba Laura Fernández y trabajaba como profesora de teatro infantil. No soy actriz profesional, explicó mientras el camarero traía los pedidos. Pero siempre amé el teatro. Después de que Pedro nació, comencé a dar clases a niños en un proyecto social aquí en San Sebastián. Es gratificante ver cómo se transforman cuando suben al escenario. Rafael observaba a Laura hablar, notando cómo sus ojos brillaban cuando ella mencionaba su trabajo. Había una pasión allí que él rara vez veía en reuniones corporativas. ¿Y usted qué hace?, preguntó Laura, tomando un sorbo de su café. Trabajo con construcción, respondió Rafael vagamente. Él no quería que el encuentro cambiara cuando ella descubriera quién era. No quería ver que aquella familiaridad natural fuera reemplazada por la deferencia que siempre recibía cuando las personas conocían su nombre completo y su posición. Mi tío trabaja con construcción, dijo Pedro animadamente, con la boca llena de pan de queso. Él construye casas. ¿Usted construye casas grandes? Algunas son bastante grandes, admitió Rafael con una sonrisa. Pero las mejores casas son aquellas llenas de amor, no importa el tamaño. Como la nuestra, Pedro asintió. Nuestra casa es pequeñita, pero tiene mucho amor. Mi mamá dice que el amor no ocupa espacio, pero llena todos los rincones. Rafael sintió algo apretar en su pecho. Su ático enorme y caro no tenía un solo rincón lleno de amor. Tenía objetos caros, tecnología de punta, una vista espectacular, pero no tenía vida, no tenía calor, no tenía nada que importara de verdad. La conversación fluyó naturalmente durante el almuerzo. Laura contó sobre el proyecto teatral que estaba desarrollando para presentar en las escuelas municipales una adaptación de un cuento popular español con mensajes sobre inclusión y empatía. Pedro interrumpió varias veces para añadir detalles importantes que su madre estaba olvidando, haciendo reír a ambos adultos. Rafael se encontró contando historias de su infancia que nunca había compartido con nadie, los momentos buenos entre los malos, las pequeñas alegrías que encontraba incluso en los hogares temporales. Laura lo escuchaba con atención genuina, sin juicio ni pena en los ojos, solo comprensión. Debe haber sido muy difícil, dijo suavemente cuando él terminó de contar sobre su última familia adoptiva, que lo devolvió después de 6 meses porque él era demasiado callado y no encajaba con los otros hijos de ellos. Lo fue, Rafael admitió, pero me convirtió en quien soy hoy. ¿Y quién es usted hoy?, preguntó Laura, inclinando ligeramente la cabeza. Rafael pensó en la pregunta. ¿Quién era él? ¿El CEO implacable? ¿El multimillonario solitario? ¿El niño abandonado que nunca creció de verdad? Todavía estoy descubriéndolo, respondió finalmente, y era la respuesta más honesta que podía dar. Cuando terminaron de comer, Rafael insistió en pagar la cuenta completa, a pesar de las protestas de Laura.
Ella finalmente cedió cuando él argumentó que ella ya le había dado la galleta y podía dejarlo retribuir al menos una vez. Pero a la hora de despedirse, Laura hizo algo inesperado. Sacó un pequeño cuaderno de su bolso y escribió un número de teléfono. «Si quiere hablar alguna vez», dijo, entregándole el papel. «A veces todos necesitamos a alguien con quien hablar, y usted parece tener muchas cosas guardadas dentro de usted». Rafael tomó el papel como si fuera algo precioso. «Gracias», dijo, y esta vez había un peso diferente en la palabra. «Ustedes no saben cuánto ha significado este encuentro para mí». «Adiós, hombre que construye casas grandes», dijo Pedro, saludando con entusiasmo. «Venga a visitarnos de nuevo. Mi mamá hace el mejor pastel de chocolate del mundo entero». Laura rió, despeinando el cabello de su hijo. «Él es muy parcial para hablar de mi pastel, pero es bienvenido sí, si quiere». Rafael los observó alejarse por la calle, Laura sosteniendo la mano de Pedro mientras él saltaba de nuevo a su lado. Miró el papel en sus manos, con el número de teléfono escrito en una caligrafía redondeada y amigable. Por primera vez en su vida adulta, Rafael tenía el contacto de alguien que no quería nada de él más que su compañía, y por primera vez realmente quería llamar. Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil pero significativo en la vida de Rafael. Volvió a Madrid y se sumergió en el trabajo como siempre hacía, pero ahora había algo diferente. El número de teléfono de Laura estaba guardado en su celular y él se encontraba mirando el contacto varias veces al día. ¿Sería extraño llamar? Ella había ofrecido, pero tal vez era solo educación. Rafael, que comandaba reuniones con inversores internacionales sin pestañear, se sentía paralizado ante la simple idea de llamar a una profesora de teatro. Fue Laura quien llamó primero. Era una tarde de jueves y Rafael estaba en su oficina en el 25º piso, revisando los proyectos del primer trimestre, cuando su celular sonó con un número desconocido. Atendió distraído, esperando ser algún gerente de alguna obra. «¿Aló, Rafael?» La voz de Laura lo tomó completamente desprevenido. Él se enderezó en la silla, sintiendo una extraña mezcla de sorpresa y alegría. «Laura, hola, ¿todo bien?» «Todo bien», respondió ella, y él podía oír una sonrisa en su voz. «Disculpa molestar en horario de trabajo, pero Pedro no para de hablar de ti, y me hizo prometer que llamaría. Él quiere saber si te gustaría venir a ver el ensayo de la obra la semana que viene. No es nada profesional todavía, solo los niños practicando, pero él estaría muy feliz si vinieras». Rafael miró la agenda abierta en su computadora. La próxima semana tenía 3 reuniones importantes, una cena con inversores y un viaje programado para Sevilla. Pero se oyó decir, «Me encantaría». ¿Qué día sería mejor? Después de acordar los detalles, Rafael colgó el teléfono con una sonrisa genuina en el rostro. Su secretaria Marcia, que trabajaba con él hacía 10 años y conocía todos sus humores, entró en la sala para entregar algunos documentos y se detuvo a mitad de camino. «Señor Méndez, usted está sonriendo. ¿Todo bien?» «Todo excelente, Marcia», Rafael respondió, aún mirando el teléfono. «Cancele la reunión del martes por la tarde. Tengo un compromiso importante». Marcia parpadeó sorprendida. «Pero es la reunión con el grupo español. Vienen especialmente de Madrid para discutir el proyecto de Málaga». «Reagéndela para otro día», dijo Rafael con una firmeza que no dejaba espacio para argumentos. «Y reserve mi coche para el martes por la mañana. Voy a San Sebastián de los Pirineos». En los días siguientes, Rafael se encontró haciendo cosas que nunca había hecho antes. Investigó sobre teatro infantil en Internet, intentando entender mejor el trabajo de Laura. Compró libros sobre educación a través de las artes para niños. Fue a una librería especializada y pidió recomendaciones sobre historias españolas que funcionaban bien en obras teatrales. La vendedora, una señora simpática de cabellos grises, se animó tanto con su interés que pasó una hora conversando con él sobre literatura infantil y el poder transformador del teatro. Cuando finalmente llegó el martes, Rafael se despertó antes de que sonara el despertador. Escogió ropa más casual que su traje habitual, algo que pudiera hacerlo parecer menos imponente para los niños.
El trayecto hasta San Sebastián de los Pirineos, que normalmente encontraba monótono, pareció pasar rápidamente mientras él mentalizaba lo que diría cuando llegara. El proyecto social de Laura funcionaba en un pequeño teatro comunitario en la periferia de la ciudad, muy diferente de los barrios turísticos que Rafael conocía. El barrio era sencillo, con casas modestas y calles sin el pulido del centro. El teatro en sí era un edificio antiguo que claramente había pasado por reformas improvisadas a lo largo de 1900 los años. La pintura estaba descascarada en algunos lugares, pero en la puerta había una pancarta colorida hecha a mano que decía Espacio Cultural Arte Vivo. Rafael estacionó y se quedó sentado en el coche por un momento, observando a niños entrar en el teatro, algunos acompañados por padres, otros en pequeños grupos. Todos parecían animados, riendo y conversando en voz alta. Él respiró hondo y salió del coche. Dentro del teatro, el ambiente era caótico de la mejor manera posible. Niños de varias edades corrían por el vestíbulo, algunos ya vestidos con ropas que parecían ser disfraces improvisados. Había padres sentados en sillas plegables conversando entre sí y un olor a palomitas de maíz venía de algún lugar. Rafael se sintió completamente fuera de lugar, pero al mismo tiempo extrañamente cómodo. ¡Viniste! La voz de Pedro resonó por el espacio y el niño apareció corriendo, usando una capa roja de tela y una corona de cartón en la cabeza. Soy el rey de la selva. ¿Te gustó mi disfraz? Mi mamá lo hizo. Está increíble, dijo Rafael sinceramente, agachándose para ponerse a la altura del niño. Pareces un rey de verdad. Laura apareció enseguida, vistiendo una camiseta con manchas, de pintura y el cabello recogido en un moño alto. Parecía cansada pero feliz. «Conseguiste venir», dijo, y el alivio en su voz era genuino. «Pensé que tal vez tu trabajo no te dejaría. No me lo perdería por nada», respondió Rafael, y se dio cuenta de que era verdad. Todas aquellas reuniones importantes de repente parecían insignificantes comparadas con estar allí. Laura lo guió hasta una silla en la primera fila de la pequeña platea. «El ensayo va a ser un poco desordenado», avisó. «Todavía están aprendiendo las líneas y a veces alguien olvida dónde debe quedarse en el escenario. Pero es hermoso ver su progreso». El ensayo fue exactamente como Laura había descrito, desordenado, caótico y absolutamente encantador. Los niños olvidaban líneas, entraban en el momento equivocado, reían en medio de las escenas serias, pero había una magia en todo aquello, una alegría pura que Rafael no veía hacía años. Laura dirigía con paciencia infinita, corrigiendo gentilmente, incentivando constantemente, haciendo que cada niño se sintiera importante. Pedro tenía un papel pequeño, pero parecía tomárselo muy en serio. Decía sus líneas con una convicción que arrancaba sonrisas a todos, gesticulando dramáticamente como había visto a su madre enseñar. Cuando olvidó una línea, se quedó congelado en el escenario por un momento. Entonces miró directamente a Rafael en la platea. «El hombre de las casas grandes está aquí», anunció para todos, como si eso explicara por qué estaba nervioso. Las otras criaturas se giraron para mirar, y Rafael sintió el rostro enrojecer. Pero Laura solo rió. «Sí, y él vino a verte porque eres un actor increíble, Pedro. ¿Recuerdas tu siguiente línea? Es sobre ayudar a los amigos». Pedro asintió enérgicamente y volvió a la escena, continuando desde donde había parado. Cuando el ensayo terminó, los niños corrieron hacia sus padres, animados para contar todo lo que habían hecho. Pedro arrastró a Rafael hasta el escenario para mostrarle los escenarios que estaban construyendo, cajas de cartón pintadas para parecer árboles y una luna enorme hecha de poliestireno. «Lo hicimos todos solos», explicó Pedro orgullosamente. «Bueno, los adultos ayudaron un poquito, pero fuimos nosotros quienes pintamos y pegamos todo». Rafael observaba aquellos escenarios simples y veía más arte y corazón que en muchas galerías caras que había visitado. «Tienen mucho talento», dijo, y no estaba siendo solo educado. Laura se acercó, limpiándose las manos en un paño. «Entonces, ¿qué te pareció? Sé que no es nada comparado con el teatro profesional,
pero para estos niños significa el mundo. Fue una de las cosas más bonitas que he visto, dijo Rafael honestamente. Y mira que he visto muchas cosas. Se quedaron conversando mientras Laura arreglaba el teatro y los últimos niños se iban. Rafael se ofreció a ayudar y terminó cargando cajas de materiales al depósito, sosteniendo escaleras mientras Laura bajaba decoraciones del techo. Era un trabajo manual simple, pero él no lograba recordar la última vez que se sintió tan útil. Gracias por la ayuda, dijo Laura cuando finalmente terminaron. No, tenías que haberte quedado a arreglar todo. Quise quedarme, Rafael respondió. Hacía tiempo que no me sentía tan bien haciendo algo. Laura lo estudió por un momento, aquella mirada penetrante que parecía ver más allá de las máscaras que las personas usaban. Eres diferente de lo que imaginé cuando nos conocimos, dijo finalmente. Pensé que eras solo otro empresario de éxito buscando hacer caridad para sentirse mejor consigo mismo. Pero realmente te importa, ¿verdad? Me importa, Rafael admitió, más de lo que esperaba. Salieron del teatro juntos, Laura cerrando la puerta mientras Pedro esperaba en el coche. La noche había caído y el aire estaba frío, pero Rafael no sentía ganas de irse. Laura, ¿puedo preguntar una cosa?, dijo de repente. Claro. ¿Por qué haces esto? El proyecto de teatro, donar comida a personas en la calle, ser tan amable con extraños. Claramente no tienes mucho, entonces ¿por qué compartir lo que tienes? Laura pensó por un momento antes de responder. Porque cuando Pedro nació, yo estaba completamente sola y asustada. Su padre nos dejó antes incluso de que él naciera, y yo no tenía familia para ayudarme. Pero la gente fue amable conmigo. Una vecina que apenas me conocía me dio ropa de bebé. Un dueño de panadería me daba pan viejo al final del día. Pequeñas gentilezas de extraños me mantuvieron viva cuando pensé que no lo lograría. Así que ahora hago lo mismo. Transmito lo que recibí. Rafael sintió un nudo en la garganta. Él había construido un imperio, pero nunca había hecho nada tan significativo como aquella mujer hacía todos los días. Eres increíble, dijo simplemente, porque no había palabras mejores. Laura sonrió, pero había una tristeza en las comisuras de sus ojos. Lo intento ser. Las visitas de Rafael a San Sebastián de los Pirineos se volvieron frecuentes. Lo que comenzó como encuentros ocasionales se transformó en una rutina que él esperaba ansiosamente. Cada semana él encontraba una excusa para estar en la ciudad, verificar el avance del resort, reunirse con proveedores locales, cualquier justificación que pudiera dar a su equipo. Pero la verdad era que iba para ver a Laura y Pedro, para sentir aquel calor que solo ellos parecían capaces de ofrecer. Rafael comenzó a contribuir discretamente con el proyecto teatral. Nunca de forma obvia u ostentosa, siempre encontrando maneras indirectas de ayudar. Cuando Laura mencionó que necesitaba telas para los disfraces, él apareció la semana siguiente diciendo que un proveedor de una de sus obras tenía restos de material que iba a tirar. Cuando el sistema de sonido del teatro se estropeó, él consiguió un técnico que estaba disponible justamente en aquella región. Laura aceptaba con gratitud, pero también con una pizca de sospecha, como si supiera que aquellas coincidencias no eran tan casuales. Pedro se encariñó con Rafael de una forma que sorprendió a todos, incluido el propio empresario. El niño lo esperaba en los ensayos, le guardaba un lugar en la primera fila, le mostraba orgullosamente cada pequeño progreso que hacía. Y Rafael, que nunca había tratado con niños en su vida adulta, se descubrió respondiendo a ese afecto con una naturalidad que no sabía poseer. Él ayudaba a Pedro a memorizar las líneas, aplaudía entusiastamente incluso en los errores, le llevaba libros de historias que creía que al niño le gustarían. Fue durante una de esas tardes, 3 meses después del primer encuentro, que todo comenzó a desmoronarse. Rafael estaba en el teatro ayudando a pintar escenarios cuando Laura recibió una llamada. Él vio el color desaparecer de su rostro mientras ella escuchaba, su mano temblando al sostener el teléfono. Cuando colgó, había lágrimas en sus ojos. ¿Qué pasó? Rafael soltó el pincel inmediatamente, acercándose a ella. Laura intentó hablar, pero su voz falló.
Le extendió el celular, mostrando una publicación en un blog local de noticias. El título era sensacionalista y cruel. Profesora de proyecto social acusada de plagio en obra infantil. Rafael leyó rápidamente el texto. Alguien había acusado a Laura de plagiar un guión teatral antiguo, alegando que la obra que ella estaba desarrollando era una copia descarada de un trabajo hecho décadas atrás por un grupo de teatro de Barcelona. El texto era detallado, con supuestas comparaciones entre las escenas, y terminaba cuestionando la idoneidad de alguien así trabajando con niños. «Esto es mentira», dijo Laura. Su voz salió más aguda de lo normal. «Yo creé esta obra desde cero. Sí, me inspiré en cuentos populares españoles que son de dominio público, pero cada escena, cada diálogo, todo fue escrito por mí. Esto es completamente falso». «Sé que es falso», dijo Rafael firmemente. «¿Quién hizo esta acusación?» Laura miró nuevamente el celular. Sus manos temblaban. El artículo citaba a un supuesto dramaturgo jubilado, pero no daba detalles de contacto. Ya tenía decenas de comentarios, la mayoría creyendo en la acusación sin cuestionar. Algunas personas incluso pedían que Laura fuera apartada del proyecto. Pedro, que estaba pintando en la esquina del escenario, se dio cuenta de que algo andaba mal. «Mamá, ¿por qué estás llorando?». Laura intentó sonreír, limpiándose rápidamente las lágrimas. «No es nada, amor. Solo un problemita que mamá va a resolver». Pero Rafael veía que no era solo un problemita. En los días siguientes la situación empeoró drásticamente. La publicación se viralizó en las redes sociales locales. Otros blogs y páginas replicaron la historia, algunos añadiendo detalles ficticios que hacían la acusación aún más grave. Laura comenzó a recibir mensajes de odio. Algunos patrocinadores del proyecto amenazaron con retirar el apoyo y la Secretaría de Cultura de la ciudad pidió una reunión para discutir la continuidad de las presentaciones en las escuelas. Rafael observaba a Laura desmoronarse poco a poco. Ella seguía dando clases, seguía sonriendo a los niños, pero él veía el peso que ella cargaba. Las ojeras se hacían más oscuras cada día. Ella comía cada vez menos y el brillo de sus ojos se estaba apagando. Cuando él ofreció ayuda, ella la rechazó con orgullo terco. «Necesito resolver esto sola», insistía. «Es mi reputación, mi carrera. No puedo depender de nadie más». Pero Rafael no podía quedarse parado viendo aquello. Usó sus contactos para investigar el origen de la acusación. Contrató discretamente a un abogado especializado en propiedad intelectual y a una empresa de inteligencia digital que rastreaba información online. Lo que descubrieron fue perturbador. La acusación había sido plantada por Bernardo Tavares, un empresario local que era dueño de un teatro privado en la ciudad. Él había propuesto una asociación con el proyecto de Laura meses atrás, queriendo usar el trabajo de ella para atraer más público y cobrar entradas caras. Laura había rechazado, diciendo que el proyecto era gratuito y así debería continuar. Bernardo, herido en su orgullo y viendo una oportunidad de lucro escapar, decidió destruir la reputación de Laura para forzarla a aceptar sus términos o desistir completamente. La supuesta obra plagiada ni siquiera existía. Bernardo lo había inventado todo, creando documentos falsos e incluso pagando a algunas personas para que comentaran en las redes sociales apoyando la acusación. Era una campaña de difamación calculada y cruel. Rafael sintió una rabia que no experimentaba hacía años. Él había enfrentado a competidores deshonestos en el mundo de los negocios, pero aquello era diferente. Bernardo estaba destruyendo a una mujer buena que dedicaba su vida a ayudar a niños por pura codicia y venganza. «Laura, necesito contarte una cosa», dijo Rafael una tarde, cuando finalmente tuvo el coraje de revelar lo que había descubierto. Estaban sentados en el teatro vacío, después de que todos los niños se habían ido. «Investigué el origen de esas acusaciones». El rostro de Laura se puso pálido. «Rafael, te pedí que no te involucraras en esto. Lo sé y lo siento, pero no podía quedarme parado». Él contó todo lo que había descubierto sobre Bernardo, las evidencias que su equipo había recolectado, las pruebas de la falsificación. Laura lo escuchó en silencio.
lágrimas corriendo libremente por su rostro. Cuando él terminó, ella se cubrió el rostro con las manos. ¿Por qué alguien haría esto? Yo solo quiero ayudar a los niños. Solo quiero darles lo que nadie me dio cuando yo era pequeña. Porque él vio algo valioso en tu trabajo y quiso lucrar con eso, Rafael explicó. Y cuando tú no lo permitiste, él decidió destruir lo que no podía tener. ¿Qué hago ahora?, preguntó Laura, su voz pequeña y quebrada. Incluso con pruebas, el daño ya está hecho. La gente ya cree en la mentira. Los patrocinadores ya se están retirando. ¿Cómo revierto esto? No lo reviertes sola, dijo Rafael firmemente. ¿Me dejas ayudarte de verdad ahora? Laura lo miró, confusión y esperanza mezcladas en su mirada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tengo recursos, contactos y conocimiento para lidiar con esto, Rafael explicó. Puedo contratar a los mejores abogados. Puedo hacer que esta verdad llegue a las personas adecuadas. Puedo garantizar que Bernardo enfrente consecuencias por lo que hizo. Pero eso va a costar mucho dinero, Laura protestó. No, puedo aceptar que gastes tanto por mi culpa. Rafael tomó las manos de ella entre las suyas, un gesto que lo sorprendió igualmente. Laura, tú me diste algo que el dinero nunca compró. Tú me mostraste lo que significa tener a alguien que se preocupa, tener un lugar donde soy bienvenido, no por lo que poseo, sino por quien soy. Déjame retribuirte eso. Déjame luchar por ti, así como tú lucharías por cualquiera de esos niños. Laura lo encaró por un largo momento, y Rafael vio el momento exacto en que sus defensas finalmente cedieron. Está bien, susurró. Pero no, porque yo no pueda hacerlo sola. Porque tienes razón, a veces uno necesita aceptar ayuda. Rafael sonrió. Exactamente. En los días siguientes, Rafael movilizó todos sus recursos. Su equipo jurídico presentó una demanda por difamación contra Bernardo, presentando todas las evidencias de falsificación y manipulación. Su asesoría de prensa trabajó para difundir la verdad, contactando a periodistas serios que investigaron el caso adecuadamente. Uno de los programas de televisión más respetados de la región hizo un reportaje exponiendo el esquema de Bernardo. El giro fue rápido y devastador para el acusador. En menos de una semana, Bernardo estaba siendo investigado, no solo por difamación, sino también por fraude en otros negocios que la investigación acabó revelando. Fue forzado a publicar una retractación pública, admitiendo que había mentido sobre Laura. Los patrocinadores regresaron con pedidos de disculpas, ofreciendo aún más apoyo que antes. La Secretaría de Cultura no solo confirmó las presentaciones en las escuelas, sino que ofreció financiación adicional para el proyecto. Laura estaba en estado de shock cuando todo se resolvió. No podía creer la velocidad con que su reputación fue restaurada, en cómo la verdad había prevalecido. La noche en que la última noticia fue publicada, inocentándola completamente, ella apareció en la puerta del hotel donde Rafael estaba hospedado. Cuando él abrió la puerta, Laura simplemente se arrojó en sus brazos, llorando de alivio. Rafael la abrazó, sintiendo el cuerpo de ella temblar contra el suyo. Gracias, sollozaba. Gracias por creer en mí. Gracias por luchar por mí. No sé cómo te voy a agradecer por todo esto. No necesitas agradecer, Rafael murmuró, acariciando sus cabellos. Tú me salvaste primero, ¿recuerdas? En aquella plaza, cuando estaba perdido y solo. Esto es solo yo devolviendo el favor. Se quedaron así por un largo tiempo, y Rafael percibió algo que venía creciendo dentro de él desde aquel primer encuentro. Él no estaba solo agradecido a Laura. No estaba solo ayudando a una amiga. Él estaba completamente enamorado de aquella mujer fuerte, gentil y resiliente que había entrado en su vida y le había mostrado lo que realmente importaba. Las semanas siguientes trajeron una paz que Laura no sentía hacía mucho tiempo. El proyecto teatral estaba floreciendo, las presentaciones en las escuelas estaban marcadas, y por primera vez en años ella podía respirar sin sentir el peso de la preocupación financiera constante. Pero más que eso, había Rafael. Él estaba presente en sus vidas de una forma que parecía al mismo tiempo natural y sorprendente.
Cenas simples en su pequeña casa se volvieron rutina, tardes de domingo en el parque con Pedro, conversaciones largas después de que el niño dormía. Pedro se había encariñado con Rafael de una manera que tocaba y al mismo tiempo preocupaba a Laura. Ella veía cómo los ojos de su hijo brillaban cuando Rafael llegaba, cómo él corría para contar todo lo que había pasado en la escuela, cómo buscaba la aprobación del hombre en cada pequeña conquista. Era hermoso, pero también aterrador. Laura sabía que Pedro nunca había tenido una figura paterna y ella temía lo que sucedería si Rafael decidiera que aquella conexión era temporal, solo una fase de su vida. Pero Rafael no daba señales de querer irse. Por el contrario, él parecía cada vez más presente, cada vez más parte de aquel pequeño núcleo familiar. Él aprendió a hacer el café del modo que a Laura le gustaba. Sabía cuál era el dibujo animado favorito de Pedro. Conocía las manías y los miedos del niño. Él estaba construyendo una vida allí, aunque ninguno de ellos tuviera el coraje de hablar abiertamente sobre lo que aquello significaba. Fue un jueves común que todo cambió. Pedro estaba animado porque su clase había hecho una actividad especial en la escuela, un árbol genealógico, donde cada niño debía dibujar a su familia. Él había trabajado en ella durante días, esmerándose en cada detalle. Cuando llegó a casa aquella tarde, sin embargo, estaba diferente, demasiado callado, los ojos rojos como si hubiera llorado. ¿Qué pasó, mi amor?, Laura preguntó, arrodillándose frente a él tan pronto como entraron en casa. Pedro intentó sonreír, pero el labio inferior le tembló. Nada, mamá, solo estoy cansado. Laura conocía a su hijo demasiado bien para creer aquella mentira. Pedro, ¿puedes contármelo? ¿Qué pasó en la escuela? El niño finalmente se derrumbó. Los niños se rieron de mi árbol, sollozó. Dijeron que no es una familia de verdad porque yo no tengo papá. Dijeron que dibujé mal porque solo estamos tú y yo. Y Miguel dijo que por eso mi papá se fue, porque yo no sirvo. Laura sintió su corazón romperse. Ella jaló a Pedro para un abrazo apretado, sintiendo las lágrimas calientes de él mojar su blusa. Eso no es verdad, amor. Tú eres perfecto y nuestra familia es real. Sí, la familia no es sobre tener un padre y una madre. Es sobre tener amor. Pero yo quería tener un papá como los otros niños, Pedro confesó entre sollozos. Laura no tenía respuesta para aquello. Ella también querría que Pedro tuviera un padre, alguien que lo amara y estuviera presente, no el hombre que había huido a la primera señal de responsabilidad. Ella sostuvo a su hijo, murmurando palabras de consuelo, pero se sentía impotente. Cuando Pedro finalmente se calmó un poco, dijo algo que dejó a Laura helada. Me voy. Voy a aquel banco en la plaza donde conocimos a Rafael. Si espero allí, tal vez un papá aparezca para mí también. Antes de que Laura pudiera responder, Pedro salió corriendo del apartamento. Ella gritó su nombre, corriendo tras él, pero el niño era rápido y conocía el barrio. Cuando Laura llegó a la calle, Pedro ya había doblado la esquina, desapareciendo entre la gente. Pánico absoluto se apoderó de ella. San Sebastián de los Pirineos era una ciudad pequeña, pero su hijo estaba solo, herido y sin pensar con claridad. Laura volvió corriendo a casa. Tomó el celular con manos temblorosas y llamó a la única persona que ella sabía que podría ayudar. Rafael atendió al segundo tono. Laura, ¿qué pasó? Es Pedro, dijo. Su voz salió en pánico. Se escapó. Los niños en la escuela lo hirieron con palabras sobre no tener padre, y él dijo que iba al banco de la plaza a esperar por uno. Rafael, no sé dónde está. Ya busqué en la calle y él desapareció. No sé qué hacer. Respira, Laura, Rafael dijo con aquella calma que ella necesitaba en ese momento. Sé dónde está. Voy a buscarlo ahora. Quédate en casa por si vuelve, pero confía en mí. Voy a encontrar a nuestro niño. La frase «nuestro niño» resonó en la mente de Laura, pero ella no tenía tiempo para procesar aquello. Ella colgó y se quedó en la ventana, mirando a la calle, rezando para que Rafael tuviera razón.
Rafael lo dejó todo en la oficina y corrió hacia el coche. Él conocía aquel dolor que Pedro estaba sintiendo mejor que cualquier persona. Él había sido aquel niño, sentado en aquel banco exacto, esperando a alguien que viniera por él. La diferencia era que ahora él podía ser esa persona para Pedro. Él podía aparecer. Él podía mostrarle al niño que sí, alguien venía. El trayecto hasta la plaza fue el más largo de la vida de Rafael. Condujo muy por encima del límite de velocidad, su corazón latiendo fuerte en el pecho. Cuando finalmente llegó y estacionó, vio la pequeña figura encogida en el banco. Pedro estaba sentado exactamente donde Rafael había estado aquella víspera de Navidad, los brazos abrazados alrededor de las rodillas, llorando bajito. Rafael cruzó la plaza prácticamente corriendo. Cuando llegó cerca, Pedro levantó el rostro y sus ojos se abrieron de par en par. «¿Viniste?», dijo el niño, sorprendido y aliviado al mismo tiempo. «Claro que vine», Rafael dijo sentándose a su lado en el banco. «Siempre vengo cuando me necesitas». Pedro se arrojó en los brazos de Rafael, llorando con más fuerza ahora. «Dijeron que yo no tengo familia de verdad. Dijeron que es porque yo no sirvo que mi papá se fue». Rafael sostuvo al niño con fuerza, sintiendo sus propias lágrimas amenazar con caer. «Escucha bien lo que te voy a decir, Pedro. Eres una de las personas más increíbles que he conocido. Eres gentil, inteligente, valiente y tienes un corazón enorme. Si tu padre se fue, fue porque él es el que no servía. Él perdió la oportunidad de conocer al niño más especial del mundo. Pero yo quería tener un papá como los otros niños». Pedro sollozó. Rafael respiró hondo. Él sabía que lo que iba a decir ahora podría cambiar todo, pero no podía dejar que aquel niño siguiera sintiendo aquel dolor. «Yo también quería tener un papá cuando era niño», confesó. «¿Sabes lo que hacía? Venía a este banco aquí y me quedaba esperando. Esperaba que alguien apareciera y dijera que no estaba solo, que tenía a alguien que se preocupaba por mí. ¿Usted venía a este banco también?», Pedro preguntó mirando a Rafael con nuevos ojos. «Venía, muchas veces. ¿Y sabes lo que aprendí después de mucho tiempo? Que la familia no es solo sobre sangre o sobre tener un padre y una madre. La familia es sobre quien se queda, quien aparece cuando lo necesitas, quien te ama incluso cuando estás triste o haces tonterías. Y tú tienes eso, Pedro. Tienes a tu madre, que te ama más que nada en el mundo. Y me tienes a mí». Pedro se limpió la nariz en la manga de la camisa. «Pero usted no es de nuestra familia. Usted es nuestro amigo». Rafael miró a aquel niño que había traído luz a su vida solitaria. «¿Y si yo quisiera ser más que amigo? ¿Y si quisiera formar parte de la familia de ustedes de verdad?». Los ojos de Pedro se abrieron de par en par. «¿Cómo hacemos eso?». «Primero, necesitamos preguntarle a tu madre si ella acepta. Ella es quien decide. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, yo voy a estar aquí. No me voy a ir. No te voy a dejar esperando en este banco nunca más». Pedro se aferró a Rafael nuevamente. «¿Lo promete?». «Lo prometo», Rafael dijo, y era la promesa más importante que él había hecho en toda su vida. Se quedaron así por unos minutos más, hasta que Pedro finalmente se calmó completamente. «¿Vamos a casa?», Rafael preguntó gentilmente. «Tu madre está preocupada». Pedro asintió. En el camino hasta el coche, él sostuvo la mano de Rafael con fuerza, como si tuviera miedo de que el hombre desapareciera si él la soltaba. Cuando llegaron a la casa de Laura, ella estaba en la puerta, los ojos rojos de tanto llorar. Pedro salió del coche y corrió a los brazos de ella. «Lo siento, mamá. No quería preocuparte». Laura lo abrazó como si no fuera a soltarlo nunca más, besando la parte superior de su cabeza repetidamente. «No hagas eso de nuevo, mi amor. Nunca más. Me asustaste mucho». Rafael se acercó despacio, dando espacio para madre e hijo. Laura levantó los ojos hacia él, y la gratitud en su mirada era tan intensa que le quitó el aliento. «Lo encontraste», dijo, su voz embargada. «Prometí que lo encontraría», Rafael respondió simplemente. Pedro se giró en los brazos de su madre. «Mamá, Rafael dijo una cosa importante».
¿Puedo contárselo?, preguntó, mirando a Rafael. Rafael asintió, su corazón latiendo fuerte. Pedro respiró hondo y dijo: Él quiere formar parte de nuestra familia de verdad, no solo como amigo, como familia de verdad. Laura quedó paralizada, mirando de Pedro a Rafael. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero éstas eran diferentes. ¿Es verdad?, preguntó en voz baja. Rafael se acercó más, quedando a pocos pasos de ella. Laura, he pasado la vida entera buscando algo que no sabía nombrar. Construí un imperio intentando llenar un vacío que el dinero nunca consiguió llenar. Y entonces, en una víspera de Navidad, un niño me ofreció una galleta y su madre prestada. Ustedes dos me mostraron lo que es tener un hogar, lo que es pertenecer a algo más grande que yo mismo. Te amo, Laura, y amo a Pedro como si fuera mi hijo. Si me aceptas, prometo estar aquí todos los días, no como el empresario exitoso, sino como el hombre que ustedes transformaron en alguien mejor. Laura no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente ahora. Pedro tiró de la mano de ella. Di que sí, mamá, por favor. Laura miró a Rafael, luego a Pedro, y finalmente permitió que su corazón hablara más alto que sus miedos. Sí, susurró, y luego más alto. Sí, acepto. Aceptamos. Pedro gritó de alegría, saltando y abrazando a los dos al mismo tiempo. Rafael jaló a Laura a sus brazos, y allí, en la puerta de aquella casa sencilla, los tres se abrazaron como la familia que ahora eran. No era una familia tradicional, no había seguido ningún manual o expectativa social, pero era real, construida sobre elecciones, sobre aparecer en los momentos difíciles, sobre amor genuino. Aquella noche, después de que Pedro finalmente durmió, exhausto de tanto llanto y tanta emoción, Laura y Rafael se quedaron sentados en la pequeña sala. Las manos de ellos estaban entrelazadas y había un silencio confortable entre ellos, el tipo de silencio que solo existe entre personas que realmente se conocen. Tengo miedo, Laura confesó de repente. Tengo miedo de que un día te despiertes y te des cuenta de que construiste una vida entera, un imperio, y ahora estás atado a una profesora que apenas puede pagar el alquiler y a un niño que no es tu hijo biológico. Rafael se volvió hacia ella, sosteniendo su rostro gentilmente entre sus manos. Laura, he pasado 42 años construyendo cosas, edificios, empresas, fortunas. Pero nada de lo que construí me hizo sentir lo que siento cuando entro en esta casa. Nada me hizo sentir que finalmente llegué a casa. Tú y Pedro no son una cadena que me ata. Ustedes son el ancla que me impide perderme de nuevo. Se besaron, un beso suave y lleno de promesas de un futuro que finalmente parecía posible. Cuando se separaron, Laura sonrió a través de las lágrimas. Pedro querrá que estés en el estreno de la obra. Es dentro de 2 semanas. No me lo perdería por nada en Minoon. Este mundo, Rafael prometió. Las 2 semanas siguientes fueron una locura. Rafael dividió su tiempo entre Madrid y San Sebastián de los Pirineos, reorganizando su vida para acomodar su nueva realidad. Promovió a su vicepresidente para que asumiera más responsabilidades. Delegó proyectos que antes insistía en supervisar personalmente y comenzó a trabajar remotamente siempre que era posible. Su equipo estaba sorprendido con los cambios, pero Marcia, su secretaria, solo sonrió y dijo que ya era hora de que él pusiera su vida personal en primer lugar. Mientras tanto, Laura y los niños del proyecto se preparaban febrilmente para el estreno. La obra sería presentada en el Teatro Municipal de San Sebastián de los Pirineos, un espacio mucho más grande que el pequeño teatro comunitario donde ensayaban. El ayuntamiento había cedido el lugar gratuitamente después de toda la publicidad positiva que el proyecto recibió. Varias escuelas confirmaron su asistencia e incluso algunos periodistas pidieron cubrir el evento. Pedro estaba visiblemente nervioso en los días previos a la presentación. Memorizaba sus líneas obsesivamente, practicaba los movimientos en el espejo, preguntaba repetidamente a Laura y Rafael si lo estaba haciendo bien. ¿Y si olvido las líneas a mitad de la obra? ¿Y si me tropiezo en el escenario? ¿Y si a nadie le gusta? Rafael se arrodilló frente a él,
las manos en los hombros del niño. Pedro, ¿sabes lo que es el coraje? No es no tener miedo, es tener miedo y hacerlo de todos modos. Eres el niño más valiente que conozco, no porque nunca tengas miedo, sino porque incluso cuando lo tienes, sigues intentándolo. ¿Igual que usted en aquel banco?, Pedro preguntó. ¿Usted tenía miedo pero volvía cada año? Rafael asintió, emocionado de que el niño hubiera entendido tan profundamente. Exactamente. ¿Y sabes lo que cambió? Tú y tu madre aparecieron. Ustedes me mostraron que no necesitamos enfrentar nuestros miedos solos. Finalmente llegó el día del estreno. El teatro municipal estaba abarrotado, cada asiento ocupado por padres, profesores, niños de otras escuelas y miembros de la comunidad. Las cortinas rojas estaban cerradas, y detrás de ellas Rafael podía oír el murmullo nervioso de los niños haciendo los últimos ajustes en sus disfraces. Rafael estaba sentado en la primera fila, exactamente donde Laura había guardado un lugar para él. A su lado estaba la silla vacía que ella había insistido en reservar, diciendo que era para que él se sintiera parte oficial de la familia del elenco. Sostenía el programa de la obra en sus manos, mirando el nombre de Pedro impreso allí. Pedro Fernández, leía, como rey de la selva. Las luces se apagaron y un silencio expectante se apoderó del teatro. Las cortinas se abrieron revelando el escenario que Rafael había ayudado a construir. Aquellos árboles de cartón y la luna de poliestireno que ahora parecían mágicas bajo la iluminación adecuada. Los niños entraron en el escenario y la historia comenzó. La obra contaba la historia de un reino donde todos los animales vivían en armonía, hasta que una gran oscuridad separó a las familias y cada uno se quedó solo y asustado. El rey de la selva, personaje de Pedro, tenía la misión de reunirlos a todos nuevamente, mostrando que incluso en la oscuridad, pequeñas luces de gentileza y coraje podían iluminar el camino. Pedro estuvo brillante. Decía sus líneas con convicción, sus gestos eran precisos, y cuando necesitaba expresar tristeza o alegría, lo hacía con una verdad que conmovía a todos en la platea. Rafael sentía el pecho oprimido de orgullo. Aquel era su hijo, no biológicamente, pero en todos los aspectos que importaban. La escena más importante de la obra llegó. El rey de la selva, solo y cansado de buscar a su familia, se sentaba en una piedra, representada por un banco simple que era exactamente igual al de la plaza donde todo había comenzado. Era un toque de Laura, un detalle que solo Rafael, ella y Pedro entenderían completamente. Pedro se sentó en el banco y comenzó su monólogo. Estaba escrito por Laura, pero Rafael sabía que cada palabra venía del corazón de ella y del corazón de su hijo. A veces uno se pierde en la oscuridad, Pedro decía, su voz pequeña, pero clara, resonando por el teatro. Uno espera y espera que alguien venga, y uno tiene miedo de que nadie aparezca. Pero, ¿sabes lo que aprendí? Que la luz no viene de fuera, la luz comienza dentro de uno. Y cuando nuestra luz brilla, ayuda a otras personas a encontrar el camino también. Hizo una pausa y entonces miró directamente a la primera fila, directamente a Rafael. Entonces, si ves a alguien perdido en la oscuridad, puedes prestarle tu luz hasta que la suya vuelva a brillar, porque todo el mundo merece ser encontrado, todo el mundo merece tener a alguien que aparezca. Rafael sintió las lágrimas rodar libremente por su rostro. No intentó esconderlas. A su alrededor, muchos adultos en la platea también estaban llorando, conmovidos por la simplicidad y verdad de aquellas palabras. La obra continuó, y terminó con todos los animales de la selva reunidos nuevamente, sus luces individuales uniéndose para crear una gran iluminación que alejaba toda la oscuridad. Los niños se inclinaron para los aplausos, y la ovación fue inmediata y entusiasta. Todos se levantaron, aplaudiendo de pie a aquellos niños que habían entregado sus corazones en aquella presentación. Cuando las cortinas se cerraron y volvieron a abrirse para la reverencia final, Laura subió al escenario con todos los niños. Estaba radiante, los ojos brillando de lágrimas de alegría y orgullo.
Hizo un breve discurso agradeciendo a todos por el apoyo, especialmente después de los momentos difíciles que habían enfrentado. Quiero que cada niño aquí sepa que ustedes son estrellas, dijo. Brillan con luz propia, y nunca dejen que nadie diga lo contrario. Después de la presentación, el vestíbulo del teatro se llenó de gente. Padres felicitaban a los niños, profesores saludaban a Laura y periodistas pedían entrevistas. Pedro buscó a Rafael en medio de la multitud y cuando lo encontró, corrió y se arrojó en sus brazos. ¡Lo logré! No olvidé ninguna línea. Fuiste perfecto, Rafael dijo, levantando al niño y girando con él. Estoy tan orgulloso de ti, incluso cuando me puse nervioso a la hora de entrar, especialmente cuando te pusiste nervioso, porque entraste de todos modos. Laura se acercó a ellos, aún siendo parada por personas que querían felicitarla. Cuando finalmente consiguió llegar hasta Rafael y Pedro, tenía una sonrisa que iluminaba todo su rostro. ¿Qué les pareció? Fue mágico, Rafael dijo sinceramente. Cada palabra, cada escena. Eres increíble, Laura. Somos increíbles, ella corrigió, incluyendo a Pedro y Rafael en la afirmación. Esto fue construido por todos nosotros. La noche terminó con una pequeña cena conmemorativa que Laura había organizado para el elenco y sus familias. Era una fiesta sencilla en el propio teatro comunitario, con aperitivos, refrescos y el famoso pastel de chocolate de Laura que Pedro siempre elogiaba. Los niños jugaban, aún vistiendo partes de sus disfraces, y los adultos conversaban animadamente. Rafael observaba todo desde aquel rincón, una copa de zumo en la mano, y sentía algo que nunca había experimentado antes. Plenitud. Aquellas personas no eran ricas, no vivían en mansiones, no conducían coches importados, pero tenían algo que todo su dinero nunca había comprado. Tenían conexión, comunidad, amor genuino. Laura se acercó a él, cansada pero feliz. ¿En qué estás pensando? En cómo pasé tanto tiempo buscando en el lugar equivocado. Rafael respondió. Yo creía que el éxito era tener el edificio más alto, la cuenta bancaria más gorda, el nombre en los titulares. Pero el éxito de verdad es esto aquí. Es tener un lugar donde perteneces. Laura entrelazó sus dedos con los de él. Siempre tuviste un lugar aquí. Desde aquel primer día en 1960, la plaza. Solo estábamos esperando que te dieras cuenta. Pedro apareció corriendo, tirando de los dos por la mano. Vengan a ver. Los niños quieren tomarse una foto con todo el mundo. Fueron arrastrados al medio del grupo, donde alguien estaba organizando a todos para una foto colectiva. Rafael se quedó en el centro, Laura a un lado y Pedro al otro, rodeados de niños sonrientes y adultos felices. Cuando la foto fue tomada, Pedro levantó los brazos en victoria gritando, ¡Lo logramos! Y ellos realmente lo habían logrado. No solo hacer una obra de éxito, sino construir algo mucho mayor. Habían construido una familia, una comunidad, un futuro basado no en lo que tenían materialmente, sino en lo que elegían darse el uno al otro todos los días. Más tarde, cuando todos los niños ya se habían ido y ellos estaban arreglando los últimos detalles del teatro, Pedro se durmió en una de las butacas, aún usando su corona de cartón. Rafael lo tomó cuidadosamente en brazos, y el niño automáticamente se acurrucó contra su pecho, murmurando algo incomprensible en su sueño. Laura cerró el teatro y caminaron juntos hasta el coche. La noche estaba fría pero estrellada, y San Sebastián de los Pirineos nunca había parecido tan hermosa. Cuando llegaron a casa, Rafael puso a Pedro en la cama, quitándole solo los zapatos y cubriéndolo con cuidado. El niño sonrió en su sueño, sosteniendo la mano de Rafael por un momento antes de relajarse completamente. Rafael se quedó allí por un minuto, solo observando a aquel niño que había cambiado su vida tan completamente. Se recordó a sí mismo a esa edad, solitario y asustado, esperando en un banco frío a alguien que nunca vino, y ahora él era la persona que aparecía, él era la luz que ayudaba a iluminar el camino. El círculo finalmente se había cerrado. En la sala, Laura lo esperaba con 2 tazas de té caliente.
Se sentaron en el sofá pequeño y confortable, y Rafael la acercó más, Laura encajando perfectamente contra su pecho. «Gracias», murmuró contra sus cabellos. «¿Por qué?» «Por enseñarme lo que significa estar en casa. Por mostrarme que la familia es algo que uno elige construir todos los días. Por dejarme formar parte de su luz». Laura giró el rostro para mirarlo. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad? No solo estás formando parte de nuestra luz. Tú tienes tu propia luz, Rafael. Siempre la tuviste. Solo necesitabas a alguien que te lo recordara». Se quedaron así hasta tarde en la noche, conversando sobre planes para el futuro, sobre cómo sería reorganizar sus vidas para poder estar juntos más veces, sobre la posibilidad de que Rafael transfiriera más operaciones de su empresa a San Sebastián de los Pirineos. Todo parecía posible ahora. Todo parecía correcto. Cuando Rafael finalmente se preparó para volver a su hotel, ya pasaba de la medianoche. En la puerta, Laura sostuvo su mano. «Sabes que no necesitas irte, ¿verdad? Puedes quedarte. Esta es tu casa ahora, también». Rafael sonrió, besando su frente. «Lo sé, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero que Pedro vea que construimos esto juntos, un paso a la vez». Laura asintió, comprendiendo. «Pero pronto, muy pronto», él prometió. Mientras conducía por las calles vacías de San Sebastián de los Pirineos, Rafael pensó en cómo su vida había cambiado en cuestión de meses. Él aún era CEO de una empresa importante, aún tenía responsabilidades y compromisos, pero ahora todo eso tenía un significado diferente. Ya no trabajaba para llenar un vacío, trabajaba para construir un futuro para su familia, para garantizar que Pedro tuviera todas las oportunidades, para apoyar los sueños de Laura, para crear una vida juntos. En el banco de la Plaza de los Abetos, una fina capa de hielo comenzaba a formarse con la caída de la temperatura, pero el banco ya no era un lugar de soledad y espera. Ahora era un monumento a la transformación, al poder de pequeños gestos de bondad, a la prueba de que nunca es demasiado tarde para encontrar su lugar en el mundo. Rafael Méndez había pasado la vida construyendo imperios de hormigón y acero, pero la construcción más importante de todas fue aquella que él hizo con gentileza, con presencia, con la elección diaria de aparecer para las personas que amaba. Él había finalmente descubierto lo que su corazón siempre supo, pero su mente tardó décadas en aceptar, que casa no es un lugar, es un sentimiento, y él finalmente estaba en casa. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rafael, Laura y Pedro haya tocado sus corazones tan profundamente como tocó los nuestros al crearla. Este viaje nos muestra que nunca es tarde para encontrar nuestro lugar en el mundo, que la familia es algo que construimos con nuestras elecciones y que pequeños gestos de bondad pueden transformar vidas para siempre. Si esta narrativa resonó con usted, si se identificó con la soledad de Rafael, con la fuerza de Laura o con la inocencia esperanzadora de Pedro, deje un comentario compartiendo sus pensamientos. Sus palabras son importantes para nosotros. Si le gustó esta historia, no olvide suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de la vida, el poder del amor y la fuerza de las conexiones humanas. No se pierda nuestros próximos contenidos y recuerde, así como Rafael descubrió, usted también puede prestar su luz a alguien que está en la oscuridad. A veces, un simple gesto de gentileza es todo lo que alguien necesita para empezar a brillar nuevamente. Gracias por acompañarnos en esta historia. Hasta la próxima.